Buenas tardes. A continuación vamos a explicar el tema sobre generalidades de los tiristores. Nuestro grupo está conformado por Erika Castañeda, Marco Algarra, Caterine Cifuentes, Manuel Fonseca y quienes habla Diana Buitrago. El tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, rectificador y amplificador a la vez, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje. El tiristor puede considerarse como una pareja de transistores de diferentes polaridades, los cuales comparten dos elementos en común, de los tres que componen cada transistor. Esta concepción facilita mucho el análisis de su funcionamiento. Los tiristores tienen aplicaciones como interruptores, rectificadores de corriente alterna, convertidores de corriente continua a corriente alterna. Puede utilizarse para variar la velocidad de un motor y para la graduación de la luz, entre otros. El tiristor también puede verse como tres diodos, como se muestra en la figura, suponiendo que el cátodo del tiristor está siempre conectado a masa y que el ánodo está conectado a la alimentación y que su tercera terminal, gate, no está conectada. Con estas condiciones podemos considerar este tiristor como tres diodos, como se muestra. Si el tiristor está conectado a una fuente alterna, el ciclo positivo de esta fuente polarizará al primer diodo en directa, pero como el segundo diodo está en inverso, no permitirá el paso de corriente eléctrica. De igual forma, en el ciclo negativo de la fuente, el diodo 1 estará en inverso, por lo que no habrá corriente. En la lengua inglesa se le conoce por el nombre Silicon Controlled Rectifier, o CSS o CSR. Pero esto no es del todo correcto, ya que este tipo es el más popular y conocido, pero no es el único que existe. A continuación se presentarán diferentes tipos de tiristores. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los dos primeros elementos tiristores. El primero es el SCR y el segundo es el TRIAC. El SCR, por sus siglas en inglés de Silicon Converter Rectifier, es un dispositivo de potencia, lo que significa que soporta altas tensiones altas en sus terminales. En español es el rectificador controlado de silicio y también se le conoce como rectificador controlado por fase. Para su símbolo, como podemos evidenciar, es muy similar al de un diodo rectificador común, pero se diferencia en que tiene una compuerta. De lo contrario, tiene un ánodo y un cátodo, y lo que lo difiere es que por esta compuerta ingresa la señal de control, que por lo general es un pulso de corriente, el cual ingresa al cátodo y pone en modo de conducción el tiristor. Para su desactivación no se puede hacer de la misma manera que como se activa, sino lo que se hace es un proceso llamado conmutación natural, donde se espera que la corriente llegue a cero y pase a su modo de no conducción. Está fabricado de silicio. Lo conforman 4 capas NP. Trabaja con una corriente de línea, lo que significa que ese es el número de ciclos por segundo de una señal sinusoidal en corriente alterna. Sus tiempos de computación son muy lentos, como se dijo anteriormente, están entre 50 y los 100 microsegundos, lo que lo lleva a que para las aplicaciones no sea tan viable, porque para aplicaciones de alta velocidad de conmutación no se recomienda, ya que se queda corto en cualidades. El siguiente dispositivo es el TRIAC, o triodo para corriente alterna. Este dispositivo también de potencia tiene la cualidad de conducir en ambas direcciones y su uso es comúnmente por fase. Se considera como dos tiristores SCR conectados en antiparalelo con una conexión de compuerta común. Es un elemento semiconductor de 3 electrodos. Este es el mando y estos dos son los terminales de conducción. Pasa de un estado de bloqueo a un estado de conducción y vuelve a pasar por el estado bloqueado por reducción de tensión y disminución de la corriente de mantenimiento. No se puede definir un cátodo o ánodo, ya que, como se anunció anteriormente, es un dispositivo bidireccional. Para su encendido se aplica una señal positiva del gate a la terminal 1 si la terminal 2 es positiva con respecto a la terminal 1. Del mismo modo, si la terminal 2 es negativa con respecto a T1, se aplica una terminal negativa del gate a T1. En conclusión, el TRIAC se puede encender con una señal ya sea negativa
o positiva, entonces en conclusión se podría decir que se puede controlar los dos sentidos de corriente, ya sea positiva o negativa respectivamente. El DIAC es un dispositivo de disparo, también llamado diodo para corriente alterna, y es un elemento conductor que no tiene polaridad y solo conduce cuando se le es aplicado un voltaje característico o voltaje de ruptura V sub VO o breakover voltage en inglés, de aproximadamente más o menos 30 voltios. Este más o menos pues se da ya que el dispositivo es simétrico y puede trabajar para ambos hemiciclos de una señal alterna. También es conocido este voltaje como voltaje de disparo del DIAC. De igual forma, este dispositivo deja de conducir cuando la corriente que hay en él es menor a la llamada corriente I sub VO o corriente de ruptura o corriente de mantenimiento. Se caracterizan los DIACs por ser dispositivos de media potencia y también porque se usan generalmente para limitar la potencia que llega a una carga. En la curva característica del DIAC se puede identificar el funcionamiento y que al encontrarse este en modo de no conducción y estar comportándose como un circuito abierto tiene una pequeña corriente de fuga y que tan pronto como este supera el voltaje de ruptura V sub VO y empieza la conducción y supera también la corriente de mantenimiento, empieza a aumentar la corriente en él y a disminuir la tensión que se encuentra en el dispositivo. Esto dado porque empieza a comportarse como un cortocircuito. En el ejemplo tenemos un circuito de disparo de TRIAC mediante DIAC, el cual básicamente es usado para control de potencia y está limitado es por esta resistencia variable, ya que esta es la que permite controlar el momento de disparo del DIAC y por tanto el momento de disparo del DIAC y así la potencia que se le es entregada a la carga. La resistencia variable permite controlar la cantidad de carga del capacitor y este capacitor es el que va a permitir el disparo del DIAC, ya que es el encargado de entregar ese voltaje de ruptura necesario para que el DIAC empiece a comportarse como un cortocircuito y a entrar en modo de conducción. Generalmente son usados en circuitos de control de fase de TRIAC y de control de potencia en carga. El tiristor de apagado por puerta, GTO por sus siglas en inglés. A continuación les voy a presentar algunas de sus características principales, iniciando con su símbolo, el cual cuenta con 3 terminales, ánodo, cátodo y puerta, y su característica principal es que en esta presenta 2 flechas en sentido contrario, lo cual indica que la corriente en esta terminal puede circular en ambos sentidos. Bueno, ¿qué es un tiristor de apagado por puerta? Es un dispositivo semiconductor de potencia que tiene la capacidad de control total de sus estados de encendido y apagado a través de la terminal de control, que en este caso es el gate. Lo que quiere decir que en el momento en el que se ingrese un pulso de corriente bastante grande por esta terminal, el tiristor puede entrar en estado de encendido o apagado, ya que si la corriente que entra por esta es positiva va a estar encendido o si no, pues será apagado. Tenemos el circuito equivalente, el cual cuenta con 2 transistores, uno PNP y otro de tipo NPN. En cuanto a su estructura interna, está compuesto por 4 capas de silicio PNPN y cuenta con 3 uniones, 2 PN y una NP. Este puede entrar en zona de conducción o de bloqueo si el pulso aplicado en la puerta es el adecuado. Como se puede observar en esta curva característica, este tiene una zona de no conducción y una zona de conducción, ya sea en inversa o no. Esta depende de la corriente que le sea aplicada en la puerta, ya que si este pulso es menor que 0, va a tender a entrar en la zona de bloqueo o no conducción, y de lo contrario, si es mayor que 0, va a entrar en la zona de conducción. Algunas de las aplicaciones del tiristor GTO se deben a su sencillo control de puerta, por lo que son utilizados en el control de motores, en rectificadores, la tracción eléctrica como variador de frecuencia y como convertidor de fuente de voltaje. Además, como ventajas podemos observar que este disipa menos potencia, no requiere de circuitos de bloqueo forzado, ya que su control se da gracias a la puerta,
Son ideales para el control de cargas, como las mencioné anteriormente, y tiene una desactivación rápida. Tiristor controlado por puerta integrada con sus siglas IGCT. Este tiristor es un nuevo gran avance de la tecnología para la electrónica de alta potencia. Es un conmutador semiconductor diseñado para uso en aplicaciones de electrónica de potencia de la máxima capacidad, ya que puede conmutar grandes cantidades de energía eléctrica en un solo componente. Como se puede observar, el símbolo de este tiristor tiene 3 terminales: el ánodo, el cátodo y el gate. Igualmente se puede observar su elemento físico. Dentro de sus características se encuentra el encendido. Se requiere suministrar una corriente en su compuerta gate. El apagado o bloqueo requiere de un circuito conocido como excitador asociado. Este circuito da impulsos negativos de puerta muy elevados y rápidos. Y por último, incorpora protección sobre el tiristor. Curva característica. La curva característica del IGCT prácticamente es la misma del GTO. Esto radica a que este tiristor viene de la misma familia tecnológica del GTO. Su diferencia radica en que este incorpora una protección térmica. Dentro de sus ventajas se puede observar que trabaja a frecuencias altas, incorpora las protecciones, tiene apagado rápido y posee bajas pérdidas de conmutación. Como se puede observar, las aplicaciones que tiene este tiristor son control de motores, sistema de alimentación interrumpida, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia y alta potencia, circuitería en automóviles, trenes, metros, aviones, autobuses y barcos. El LASCR es un rectificador controlado de silicio fotoactivo. Este es un dispositivo semiconductor de 4 capas, que opera prácticamente como el SCR mencionado anteriormente. La única diferencia con el SCR normal es que el tiristor fotoactivo es activado por medio de energía luminosa, que incide sobre una de las junturas PN. Cuando la luz incidente es suficientemente intensa, el terminal gate se dispara y permanece en ese estado aunque desaparezca esa luz. El símbolo de este tiristor es el mismo del SCR, con la única variación de sus 2 flechas, las cuales indican que es un componente sensible a la luz. Existen diferentes tipos de encapsulados, como se puede observar, cada uno de ellos con sus 3 terminales respectivas: ánodo, cátodo y compuerta. Estos semiconductores son utilizados en aplicaciones de alto voltaje, del rango de 4 kV a 1500 amperios, y tan solo es necesario una potencia de disparo luminosa de 100 mW para funcionar. La estructura del terminal gate o compuerta se diseña a fin de proporcionar la suficiente sensibilidad para el disparo a partir de fuentes luminosas pequeñas o también que puedan ser disparados por fibra óptica. Tiristor controlado por MOSFET MCT o MOS Controller Thyristor. Este dispositivo es semiconductor y tiene características tanto de los transistores MOSFET como de los tiristores, ya que combina sus propiedades para controlar el funcionamiento de él. Básicamente se trata de un tipo de tiristor SCR mejorado, ya que su funcionamiento es controlado por 2 MOSFET, por 2 transistores MOSFET encargados principalmente del encendido y del apagado del dispositivo. Los MCT permiten realizar mejores procesos de conmutación de alta potencia y son usados en algunas aplicaciones de motores y de ACDC. Fueron desarrollados alrededor de los años 90. Estos tienen principalmente 2 procesos de operación. Para el proceso de encendido se tiene a grandes rasgos que se da cuando se aplica un pulso de voltaje negativo a la puerta ánodo, con lo que el MOSFET on-FET se enciende y el MOSFET off-FET permanece apagado. Para el proceso de apagado se aplica un pulso positivo a la puerta de ánodo, con lo que el MOSFET off-FET se enciende o empieza a trabajar y el MOSFET on-FET se desactiva o se apaga. Dentro de las características principales que se tienen se encuentra la caída de conducción directa baja, tiempos rápidos de encendido y apagado, bajas pérdidas de conmutación e impedancia de entrada.